clase. Vamos a continuar con el curso de finanzas públicas y en esta oportunidad vamos a retomar el tema de la importancia de las finanzas públicas en la economía. Como mencionábamos en la recapitulación, este es nuestro último bloque respecto a este subtema que nos habla de esta importancia. La actividad financiera en general va a influir sobre el incentivo para invertir o producir. También influye sobre el costo de producción. Y este punto es muy importante porque bien lo podemos entrelazar con el curso de costos, que precisamente lo llevamos también en este ciclo escolar. Entonces, la actividad financiera del Estado, o sea, el manejo y la circulación del dinero, prácticamente, influye sobre el incentivo que se da para invertir en producción. Entonces, dependiendo, yo creo que como ustedes, no recuerdo si fue en este curso donde vimos el ciclo económico. ¿Se recuerdan de esa gráfica que era así? No sé si fue acá o no. ¿No vimos el ciclo económico? Bueno, entonces voy a tener que retomar este tema del ciclo económico para poder verificar y para poder observar cómo es que sí, la fluidez de efectivo o la fluidez del dinero entre la población tiene mucho que ver con la actividad financiera del Estado y también con la producción. Si hay dinero, se invierte. Si hay dinero, si usted puede ahorrar, si a usted le mejoraron el sueldo, si gracias a Dios en su negocio se empieza a vender más, usted no lo duda e invierte. Difícilmente alguien que razona dice, bueno, si estoy ganando más, gasto más, aunque no querramos, de repente caemos en eso sin darnos cuenta. Pero básicamente, si la actividad financiera es muy buena, se puede invertir y se puede producir más y por eso al final también dice que influye sobre el costo de producción, que también estamos tratando este tema desde la unidad pasada en el curso de costos. Bueno, si alguien necesita más tiempo, me avisa, por favor. Vamos con el otro punto que es el de la integración de las finanzas. Y aquí vamos a hacer un organizador gráfico, ¿sí? Entonces necesito que también despierten su niño creativo, como yo sé que es buenísimo y cómo lo consienten ustedes, entonces vamos a ver esta integración en 3 aspectos financieros. Las finanzas públicas se integran entonces en estos 3 aspectos. Espero se llegue a leer. El primer aspecto es el de mercados de dinero y de capitales. El segundo es el de inversiones y el tercero es el de administración financiera. Vamos a suspender un momento la grabación y posterior, cuando ustedes ya hayan terminado aquí su organizador, pues vamos a pasar a desarrollar cada uno de estos 3 puntos. Entonces, en eso también aprovecho a tomar asistencia. Entonces, por favor, realicemos nuestro pequeño organizador gráfico. Dice así. En cuestión de las finanzas se integran en estos tres aspectos. El mercado de dinero y capitales, que básicamente es necesario para identificar el sector. Aquí hablamos del sector industrial, del sector agropecuario y de un sector económico o comercial, así como las herramientas que se van a utilizar en cada institución financiera para lograr el control del dinero en el mercado. Este aspecto es básicamente aquel campo donde el dinero sale a circulación. Entonces, por eso se puede ir a diferentes sectores de la economía, entre agricultura, industria y comercio, ¿sí? Entonces, ese es el primer aspecto o primer campo. El segundo campo donde están las finanzas o la actividad financiera del Estado son las inversiones. Están básicamente relacionadas con las finanzas por considerarse la forma de administrar o integrar el dinero, generalmente la asignación de los recursos para utilizarlos de una mejor manera. Más que todo se da en la inversión de capital, ¿sí? Cuando el Estado invierte en crear, por ejemplo, un nuevo patrimonio o bien mejorarlo. Por ejemplo, no sé si ustedes saben de que aquí en Chimaltenango va a existir un hospital regional, aquí que está ahí por Tierra Fría, tal vez algunos conocen, o bien de la Bimbo, yo creo que ahí nadie se pierde. La Bimbo está de este lado y ustedes siguen para allá. La carretera va recta, entonces ustedes siguen para allá como unas 10 cuadras tal vez, y allá está. Ese terreno le pertenecía al ICTA, y bueno, ahora pues es parte de esa actividad de inversión, de esa actividad financiera de inversión, porque ahí se está generando un nuevo patrimonio para el Estado. No sé si han visto alguna publicación, pero el hospital va a quedar muy bonito, es extremadamente grande, se puede comparar quizá con el terreno del Hospital Roosevelt. El San Juan de Dios es un poco más pequeño, pero sí es bastante extenso.
¿Va a desaparecer el hospital de acá? No, y es que como tiene acceso por el libramiento, entonces todo el occidente puede venir acá. Por ejemplo, un accidente o algo que se necesite en Patsi, Patzum, Tecpan, puede caer acá. E incluso Zumpango, que quizá para irse a la ciudad capital no, entonces se viene para acá. ¿Y por qué? Porque sí va a ser de especializaciones. Entonces se supone va a haber una muy buena atención especializada con equipos. Eso es actividad de inversión. ¿Sí? Otro, carreteras. Por ahí dicen los dueños de los, bueno, los dueños no, sino más bien los de los vehículos, no, más bien de las empresas o marcas de vehículos, que al vehículo hay que darle servicio por lo menos una vez al año. Y también hacia las carreteras. Yo creo que es bastante lógico eso, ¿verdad? Si yo le doy mi servicio, el servicio a mi carro una vez al año, pues el Estado debería darle mantenimiento a todas las carreteras por lo menos una vez al año. Pero con suerte entra entre la propuesta de un presidente o de alguien que se postula a presidente y con suerte después lo realiza. Entonces, eso también es inversión. Y así podemos hablar de otras. Administración financiera, haciendo referencia a que su objetivo es la extensión del dinero y su utilidad en los beneficios y gastos para lograr una buena rentabilidad, lo que genera que los recursos financieros sean lucrativos y líquidos. Invertir para ganar, básicamente, ¿sí? O sea, administrar para que ese dinero pueda generar más ganancias. Esto en Guatemala es un tanto difícil porque no se tiene esa buena costumbre de administrar el dinero en algo que pueda producir. ¿Y en qué se puede producir? Por ejemplo, existen algunos países y El Salvador ha tomado estas iniciativas donde ellos mismos producen. Ya no hay necesidad de contratar a una empresa extranjera para que produzca X artículos, sino que el mismo Estado produce. Esa sería administración financiera básicamente, ¿sí? Que ellos mismos se van a proveer del bien mueble que sería el dinero. Bueno, vamos a pasar a al siguiente punto, por favor, y vamos a hablar de fuentes de financiamiento, ¿sí? Fuentes de financiamiento, por favor, como título. Fuentes de financiamiento. Muy bien, con respecto a las fuentes de financiamiento, jóvenes, vamos a hablar primeramente de qué es financiamiento, ¿sí? Vamos a escuchar en esta oportunidad a Kenny, a ver si tenemos buena vista, Kenny, y vamos a leer, por favor, escuchemos a Kenny entonces. Muy bien. Es el conjunto entonces de recursos monetarios. Es el conjunto entonces de todo el dinero que puede tener el Estado para que se pueda realizar alguna actividad económica. El financiamiento se contrata dentro o fuera del país a través de créditos, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros podemos tener algún vínculo con esta palabra financiamiento. Por ejemplo, para nuestro proyecto de Expo en Gavi, necesitamos financiamiento, necesitamos recursos y de alguna manera ustedes ya están implementando un método de ahorro pero por lo general ya a nivel de empresa y ya a nivel de empresa pública, así como la actividad del Estado, pues básicamente el financiamiento por lo general se contrata fuera del país y ese financiamiento recae en créditos, o sea, en préstamos que se hacen con garantía o bien otras obligaciones derivadas de la suscripción, emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a corto o largo plazo. Entonces, básicamente el Estado donde encuentra la mayor actividad o la mayor fuente de financiamiento es en el extranjero, a través de los créditos o de los préstamos que le otorgan. Pero también dice que también puede recibir financiamiento por otras obligaciones derivadas de suscripción y emisión de títulos. Esto lo hizo el Estado, por ejemplo, con algunas empresas que a la fecha son empresas privadas y que eran del Estado. Por ejemplo, hablemos de Claro.
Claro, la empresa como tal, claro, no. Pero hablemos del servicio de telefonía a nivel nacional. El servicio de telefonía era público, era del Estado. ¿Sí? Ahí es ahí donde el Estado se ponía a administrar, o la administración financiera, de alguna manera, a generar más dinero con su capital. Pero ¿qué es lo que pasa? Empezó a generar títulos, o títulos de participación, o bien suscripción de acciones. De alguna manera, entonces el Estado dijo, bueno, aquí tengo la telefonía nacional, quien quiera participar del capital, que me pague $100,000 y ya lo hago parte del capital. Y así, poco a poco, el Estado fue perdiendo lo que es la telefonía. Antes se llamaba Guatel, cuando en su mayoría el capital todavía era nacional. Después se llamó Telgua. Yo creo que ustedes sí conocieron Telgua. Y ahora todas las acciones las compró Claro. Y hoy por hoy la telefonía nacional. Por eso es que Claro tiene una gran cobertura, porque ya Guatel y Telgua ya tenían una cobertura bastante amplia. Y Claro solo vino a comprar eso. Entonces, ojo ahí. Claro no es que haya sido nacional, porque Claro es una empresa extranjera, pero fue la que compró básicamente la telefonía nacional guatemalteca. ¿Qué más pasó con la energía eléctrica? Antes la energía eléctrica también era 100% guatemalteca, y poco a poco se fue vendiendo de Oxa, y ahora en el Guate, que es una de las empresas más grandes de energía eléctrica. Extra también. Entonces, allá en Zumpango, ¿qué no es en el Guate, verdad? Extra, ¿verdad? Sí, que ya toma Zacatepec, toda la área de Zacatepec, que es una ciudad capital. Precisamente ahí de Zumpango para acá, es todavía en el Guate. Y así entonces, la energía eléctrica también se ha vendido. Entonces, que quede claro esto. El financiamiento, por lo general, es por préstamos en el extranjero. ¿Sí? Préstamos que se hacen a otros países, préstamos que se hacen al Banco Mundial, pero también el Estado también recibe dinero, en otras palabras, al suscribir y emitir títulos de participación, ¿sí?, en los activos de la empresa pública o del patrimonio del Estado. Obviamente esto de suscripción y emisión, y que más personas o personas particulares, empresas privadas, participen de los bienes del Estado, se debe de hacer con el objetivo de recuperarlos, ¿no? De alguna manera, si yo les digo, miren, necesito dinero, me costó 175, si quieren, pues que sea del grado, 5 quetzales cada uno, y ya empiezo a recuperar. Fíjense que me hace falta más dinero, la próxima semana me hace falta más dinero, entonces 10 quetzales cada uno, y de repente lo perdí. ¿Sí? Eso es lo que hace el Estado, y no debe hacerlo en ese plan. Debe hacerlo, bueno, si se necesita, va a estar bien, pues 5 quetzales, pero con una condición: la próxima semana se los paso. Pero no, el Estado lo que hace es emitir, participar, y de repente se le fue. Se le fue la telefonía, se le fue la energía eléctrica, y así se le va a ir cada uno de los servicios. ¿Alguna pregunta hasta acá con respecto a esta fuente de financiamiento? Vamos a ver otras por acá. Entonces, si hay dudas, pues me dicen y me interrumpen. Financiamiento a corto plazo, ¿sí? Hablemos de, como subtítulo, financiamiento a corto plazo. Y vamos a hablar de algunos aspectos. Tenemos lo que serían los créditos comerciales. El próximo año, en el curso de bancaria, vamos a ver precisamente este tema nuevamente, pero a nivel banco. Ahorita lo estamos viendo como desde el punto de vista del Estado. Los créditos comerciales, cuando se acude a otras instituciones para adquirir bienes y pagarlos a corto plazo. Ese es el financiamiento comercial. Características del financiamiento comercial, o del financiamiento, sí, del financiamiento comercial. Voy a subrayar acá la clave de esto. Vamos a ver acá. Es que se acuden a otras instituciones. Son créditos con otras instituciones y que son pagaderos a corto plazo. Regularmente estos créditos, por ser extensos, el corto plazo se considera por debajo de 5 años. Entonces, eso es corto plazo. Y ese término o ese aspecto, ese punto de partida nos va a servir para la parte práctica del curso de gubernamental, que precisamente con sus compañeritos de sexto vamos a estar iniciando ya el área de partidas presupuestales la próxima semana. Entonces, bueno, vamos a continuar. Otro financiamiento que se tiene es los créditos bancarios, ¿verdad? Que es donde básicamente el Estado busca financiamiento a través del sistema bancario nacional. Recordemos que el sistema bancario
por lo menos en su cimiento y en su base, es nacional, ¿verdad? Con el Banco de Guatemala y algunos bancos que tienen capitales, pues, mixtos, ¿verdad? Tanto de personas particulares como del Estado. Vuelve a estar la característica que es a corto plazo y aquí, que es precisamente con bancos, los bancos del sistema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver otro tipo de financiamiento acá, que sería financiamiento a corto plazo, las líneas de crédito. Bien, y cuando hablamos de líneas de crédito, vamos a mencionar que es el dinero siempre disponible en el banco, pero durante un periodo convenido con anterioridad. Entonces, esto también forma parte de las fuentes de financiamiento. Regularmente estas líneas de crédito hacen referencia al Banco de Guatemala, ¿verdad? Que es el que maneja o el que bien controla a través del encaje bancario la disponibilidad de dinero no solo para el Estado, sino que también para toda la actividad económica del país. Entonces vamos a colocar acá líneas de crédito, dinero siempre disponible en el banco. Ahí está. Bueno, copiemos por favor. Y también ya me va quedando poco tiempo de mi sesión, entonces les voy a suplicar que se vuelvan a conectar. Es posible que nos conectemos de una vez ya en costos, pero yo verifico eso, ¿sí? Entonces voy a pausar un momento la grabación para que terminen.